Hola, ¿cómo están? Soy Patricio Álvarez Bayón, JTP de la Cátedra. El tema que vamos a trabajar hoy es la angustia en la neurosis. Para eso vamos a tomar el capítulo 7 y 8 de Inhibición, Síntoma y Angustia de Freud y los capítulos 3, 4, 5 y 6 del Seminario 10 de Lacan. Vamos a ubicar algo muy mínimo en las definiciones de la angustia en Freud inicialmente, y después vamos a ir al tema que más vamos a desarrollar, que es la angustia en la enseñanza de Lacan. Por supuesto, todo en relación a la neurosis. Freud tiene, como ustedes recordarán de haberlo trabajado en la materia de psicoanálisis, tres conceptualizaciones sobre la angustia. La primera conceptualización es la que ustedes trabajaron en el comienzo de este conjunto en relación a las neurosis actuales, donde Freud plantea que la angustia es producto de una libido no descargada. Cuando plantea todas las formas de de desencuentros a nivel de lo sexual, que como ustedes vieron es de algún modo un esbozo en Freud de el no hay relación sexual. Bueno, todos los modos de libido no descargada satisfactoriamente son modos en que se traducen en angustia, que es lo que también se ha llamado la angustia tóxica en Freud. Luego hay esto es 1895, luego hay una segunda teorización de la angustia en Freud, que es la angustia como producto de la represión. De algún modo sigue con el mismo modelo de la angustia anterior, porque básicamente también se trata de una libido no descargada, pero ahora ya no por efecto de toda una serie de prácticas sexuales, como lo que trabajaba en las neurosis actuales, como el coitus interruptus, etcétera, etcétera, como lo trabajaba en ese primer momento, sino que ahora es la represión lo que produce la angustia. Ya no por efecto de prácticas sexuales, sino que el mismo proceso de la represión, en la medida en que la libido se detiene, igual que en el otro caso, eso produce angustia. Ahora bien, si esta es la teorización de 1914, la época de la metapsicología, la última teorización de Freud, de algún modo, invierte este mecanismo. Freud se corrige respecto de esta segunda versión. La primera la mantiene, pero solo para el caso de las neurosis actuales, mientras que la tercera forma corrige a la segunda, donde Freud plantea que en realidad no es la represión lo que produce la angustia, sino que la angustia es el motor de la represión. ¿Ante qué? Ante la posibilidad de una satisfacción libidinal que está prohibida, y está prohibida por el Edipo y por el heredero del complejo de Edipo, que es el superyo. Entonces, ante la posibilidad de la satisfacción libidinal prohibida, en el texto de 1926, plantea la dimensión de que la cercanía en relación a ese objeto que está ligado a la represión funciona como una angustia señal y entonces desencadena el proceso de la represión. Por eso Freud plantea a esta angustia como motor de la represión. En la medida en que hay la posibilidad de una satisfacción libidinal,
la angustia funciona como una señal, y entonces en ese punto, ante la cercanía posible del objeto de la satisfacción, la angustia señal produce el mecanismo de la represión. Ese mecanismo de la represión y esa angustia señal está ligada a lo que Freud sitúa como la angustia de castración. La angustia de castración en la medida en que funciona como señal de aquello que podría estar ligado al complejo de la castración. El complejo de castración implica, entonces, el elemento que ordena la angustia señal, en la medida en que justamente la cercanía de ese objeto prohibido, está prohibido por el Edipo, o prohibido por el continuador del Edipo, el heredero que es el superyo, en los dos casos, tanto a nivel del Edipo como a nivel del superyo, la amenaza que se produce es una amenaza de castración. Es decir, si hay una satisfacción libidinal prohibida, entonces la amenaza es: vas a perder algo. Ese perder algo, Freud lo ubica en los capítulos 7 y 8 de Inhibición, Síntoma y Angustia, lo ubica como no perder el pene necesariamente, ¿sí? Cuando está hablando del complejo de castración, no remite a perder ese elemento del narcisismo, que es una parte del cuerpo propio, sino que Freud plantea cómo el complejo de castración a posteriori viene a releer todas las pérdidas en la vida del sujeto previas. Entonces el complejo de castración es la amenaza de una pérdida. ¿Qué son esas pérdidas? En la etapa oral, Freud plantea, se trata de lo que el niño teme perder, es a la madre como objeto. Es la pérdida del objeto, la forma de la angustia de la etapa oral. En la etapa anal, en la medida en que la madre reconoce el regalo y todo el circuito de la demanda, donde la madre le pide algo al niño y el niño debe darlo y debe portarse bien y debe agradar a la madre, etc. La angustia propia de esa etapa es la angustia de la pérdida del amor del objeto, no la pérdida del objeto, como era la de la etapa oral, sino la pérdida de amor del objeto, porque justamente se trata de agradar y producir el amor materno. Entonces, primera pérdida, pérdida del objeto. Segunda pérdida, pérdida del amor del objeto. Tercera pérdida, la pérdida propia de la etapa fálica, que ahí sí tiene que ver con la pérdida del elemento propio del cuerpo que se puede perder del lado masculino o que se ha perdido del lado femenino. Y en ese punto se trata de una pérdida del narcisismo, una pérdida del amor propio. Con lo cual, lo que Freud plantea es que el complejo de castración es una unificación de todas las angustias de pérdida del objeto, la angustia de pérdida del amor del objeto y la angustia de pérdida de la pieza del narcisismo. Todas esas angustias están resumidas en el complejo de castración. Por lo tanto, cuando el sujeto se acerca a una satisfacción libidinal prohibida, todas esas angustias aparecen como amenaza. Se amenaza de la pérdida de todas esas dimensiones, del objeto, del amor del objeto, del narcisismo, etc. El complejo de castración funciona de ese modo. Es la angustia señal de que vas a perder algo. ¿Qué vas a perder? Todas esas cosas. El objeto, el amor del objeto, el narcisismo, etc. Con lo cual, en ese punto, con el complejo de castración, en estos capítulos, Freud sitúa la suma de todas las angustias
en la neurosis en relación al complejo de castración. Eso es la tercera teoría de Freud en relación a la angustia señal, pero angustia señal ligada al complejo de castración, no es angustia señal de cualquier cosa. Y angustia señal que amenaza de la pérdida, y angustia señal que está ligada a la satisfacción libidinal prohibida. Con esta tercera forma de la angustia, Freud concluye su trabajo en relación a la angustia en la neurosis. Ahora vamos a pasar a Lacan. En el seminario 10, todo el seminario 10, el título del seminario es La angustia, con lo cual Lacan resitúa y reformula lo que Freud, todo lo que Freud ha trabajado sobre la angustia, por eso les he hecho esta introducción hasta esta parte, porque Lacan retoma todos los trabajos de Freud sobre la angustia, pero Lacan los reformula en relación a los registros a partir de un elemento fundamental que es el elemento común a todas las neurosis, ya se trate de fobia, neurosis obsesiva, histeria, el elemento que aparece como central en todas las neurosis, que es el fantasma. El fantasma es el elemento, lo vamos a trabajar en un próximo video que voy a trabajar yo, que es sobre fantasma y fijación, y lo han trabajado ustedes en los teóricos y en los seminarios, la cuestión del fantasma, pero el fantasma, de algún modo, es el elemento que funciona como intermedio entre lo enigmático del deseo del otro, del encuentro con el deseo del otro, la relación al deseo, por un lado, en la medida en que el deseo es el deseo del otro, y la relación al goce, por otro. El fantasma, de algún modo, es el que hace esta articulación trifásica entre el deseo del otro, el deseo del sujeto y el goce del sujeto. ¿Sí? El fantasma, de algún modo, sirve como el elemento que conecta estas tres dimensiones en todas las neurosis. Y ese elemento que conecta estas tres dimensiones se sitúa a partir de la relación que tiene un sujeto con un objeto A. Entonces, la fórmula del fantasma que Lacan sitúa desde que construye el grafo es sujeto punzón A o sujeto rombo A. Y en ese punzón o en ese rombo, en esa losange, distintos nombres que Lacan lo llama, la losange es el signo, esa forma romboidal, es el signo de todas las relaciones posibles entre el sujeto y el objeto. Con lo cual el fantasma pone en juego toda la relación posible con una mediación, con una distancia entre el sujeto y el objeto A. Y este objeto A, que está contenido en el fantasma, es el objeto de la pulsión, pero es uno de los objetos que el fantasma ha seleccionado como el elemento con el cual hace esa articulación entre el enigma del deseo del otro, el deseo del sujeto y el goce del sujeto. O sea que ese objeto A es el objeto central, designado por el fantasma, con el cual el sujeto se defiende de la angustia. Cuando el sujeto, mediante el fantasma, logra defenderse de la angustia, el sujeto puede desear. Y en esa medida el objeto funciona, el objeto A funciona como causa de deseo. Como causa de deseo en el sentido de que causa el deseo del sujeto en la medida en que está funcionando adecuadamente en el fantasma.
causa el deseo del sujeto y mediante el movimiento del deseo el sujeto se satisface. Pero nada, esta dimensión del fantasma la vamos a trabajar en otro video cuando trabajemos fantasmificación. Lo importante que quiero situar acá es qué pasa cuando el fantasma no funciona adecuadamente. ¿Sí? O sea, no qué es el fantasma, que lo vamos a trabajar más adelante, sino cuando el fantasma no funciona adecuadamente. Cuando el fantasma no funciona como velo, como tapón en relación a el goce y en relación al enigma del deseo del otro, surge la angustia. La angustia entonces aparece como, planteaba Freud, como una señal. En Freud era la señal de la castración, pero la señal de la castración en relación a que la satisfacción prohibida estaba cerca. Bueno, Lacan lo que sitúa es que tomando a Freud, es que la angustia es una presentificación del objeto A. O sea, en el punto donde el sujeto se angustia es ante la cercanía del objeto. En ese punto tiene una raigambre freudiana muy clara, en el sentido de que se trata de que el objeto está cerca, pero en la versión lacaniana, ese objeto, en la medida en que es un objeto articulado con lo real, es la presencia de lo real, ese objeto, lo que angustia al sujeto. O sea que la angustia en la neurosis es la señal de la cercanía de lo real, la señal del posible encuentro con lo real. En ese sentido, Lacan sitúa a la angustia como la única certeza que se pone en juego en la neurosis. Si ustedes han visto la certeza propia de la psicosis cuando aparece el significante en lo real, en la neurosis, en la medida en que funciona el fantasma, cuando el fantasma funciona correctamente, siempre estamos en el plano ficcional, porque el neurótico siempre se ubica en una dialéctica con el otro, y entonces en ese punto está en una dialéctica significante, está protegido por su fantasma y está engañado a nivel imaginario por el yo, con lo cual el neurótico, muy habitual en la mayor parte del tiempo, está en el plano ficcional, plantea Lacan, y justamente cuando el neurótico se despierta, es cuando se acerca a la presencia real, que es la presencia del objeto. En ese punto, la angustia funciona como lo que no engaña. Si el neurótico vive habitualmente en ese mundo de espejos, en ese mundo de las ficciones de la neurosis, la angustia funciona como lo que no engaña. Lo que no engaña en el sentido de que aparece como la única certeza del sujeto. La certeza es, en el momento de la angustia, el sujeto tiene certeza de que está angustiado. ¿Sí? Bueno, esa certeza, plantea Lacan, nos orienta respecto de cuál es el real de ese sujeto. ¿Sí? Ejemplo, el hombre de las ratas, en el momento en que acude a la consulta en Freud, en esa primera entrevista en la cual el hombre de las ratas se paraba y se confundía y le decía mi capitán a Freud, en ese máximo de la angustia donde contaba el tormento de las ratas y contaba la serie del teniente primero A y el teniente primero B y la devolución de las 3,80 coronas, etcétera, etcétera. En ese punto, el sujeto tiene la certeza de la angustia. Y entonces, en ese sentido, eso orienta a Freud respecto de cuál es el real de ese sujeto. El sujeto
el hombre de las ratas, plantea que él está convencido de que es un criminal y que ha matado a su padre, sin embargo, él sabe que no ha matado a su padre. Bueno, Freud responde ante ese punto de certeza de la angustia. Freud le responde, sí, efectivamente, usted es un criminal, pero no sabemos cuál es el crimen que ha cometido. En relación a ese crimen, Freud pone en juego un significante ligado a la certeza de la angustia. Y entonces así se inicia el análisis del hombre de las ratas. Pero el punto de certeza del sujeto no es la certeza de la psicosis, es la certeza de que algo malo ha hecho y no sabe qué es. Sobre eso es que el análisis del hombre de las ratas va a ser la exploración de eso malo que él ha hecho, que está ligado a un modo de goce del sujeto, que es un modo de goce sádico, ligado al objeto anal. Entonces, ese modo de goce sádico anal pone en juego entonces la presencia del objeto anal en el hombre de las ratas, del objeto en la versión del fantasma del hombre de las ratas, que es la versión sádica del objeto anal. Entonces, volviendo a lo que planteábamos antes, la angustia es definida por Lacan. Ya hemos dado dos definiciones de la angustia en Lacan. La angustia como lo que no engaña, la angustia como la señal del encuentro con lo real. Esa es la angustia propia de la certeza en la neurosis. Entonces dijimos primero, la angustia como lo que no engaña, primera definición, y la angustia, señal de lo real, segunda definición. ¿Sí? Las dos están muy articuladas. No engaña respecto de la presencia de un objeto y señal de lo real en relación a esa presencia de ese objeto. En el caso del hombre de las ratas, lo ubicamos, la presencia de ese objeto es la señal de lo real, y lo que no engaña respecto de lo real es la señal de la presencia de ese objeto sádico anal. Esas dos definiciones entonces de Lacan sobre la angustia ponen en juego la relación que el neurótico tiene al objeto en el fantasma. Cuando el fantasma funciona correctamente, ese objeto está velado, el sujeto no sabe nada de su sadismo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del hombre de las ratas. El hombre de las ratas, por el contrario, funciona en la línea de todas las formaciones reactivas, los síntomas en dos tiempos, pero principalmente con la formación reactiva, el hombre de las ratas aparece como un hombre bueno, amable, agradable, incluso a veces servil, porque justamente se protege de no encontrarse con su propio goce. En el momento de la angustia, en el momento en que acude a la consulta con Freud, en ese punto es que aparece la señal de lo real, y ese objeto que en el fantasma permanece velado, se devela, y el sujeto está confrontado con ese objeto. Cuando funciona bien en el fantasma, en ese sentido decimos que el objeto es causa de deseo, porque permite que el sujeto desee, cuando funciona como causa de deseo, permite el funcionamiento del deseo del sujeto. Y ese funcionamiento del deseo del sujeto se desliza en la cadena significante. Cuando el fantasma no funciona correctamente, se devela la presencia de ese objeto. Con lo cual, como ustedes ven, hay una cercanía entre la definición de Freud en relación a la angustia señal, que es la angustia señal de la posible satisfacción libidinal, y
la definición de Lacan de la angustia como señal, pero señal de lo real, no solo la angustia señal, como planteaba Freud, sino la angustia señal de lo real, que es justamente la señal de la cercanía a ese encuentro con lo real, que es también una satisfacción como la de una satisfacción, pero que acá está situada en Lacan como un goce. Señal de lo real en el sentido de señal del encuentro con un goce, que en ese caso, en El hombre de las ratas, es el que planteamos. Hay muchas cosas para trabajar en relación a la angustia en la neurosis, pero me voy a circunscribir a 2 dimensiones o 3 de la angustia en la neurosis, que tienen que ver con lo que ya venimos trabajando en relación al adecuado funcionamiento o el mal funcionamiento del fantasma, que es lo que Lacan llama la vacilación del fantasma, y otro punto, otro extremo de la cuestión, que es lo que Lacan llama la realización del fantasma. La vacilación del fantasma es justamente lo que produce este cortocircuito entre el buen funcionamiento del fantasma o el mal funcionamiento del fantasma. Cuando funciona bien el fantasma está ubicado de modo que el objeto es causa de deseo. Cuando el fantasma vacila quiere decir tropieza, el traspié del fantasma, la vacilación, la caída del fantasma, es en ese punto donde el losange, el rombo en el objeto falla, y entonces esa distancia que produce el losange se pierde y el sujeto entonces se confronta con la presencia de ese objeto. Ahí es que, como les decía, la angustia es señal de lo real, y ahí es, como les decía, la angustia es lo que no engaña respecto a la presencia de ese objeto. Ahí el objeto se presentifica, como dimos el ejemplo en El hombre de las ratas. Eso es la vacilación del fantasma en el sentido de cómo el fantasma puede funcionar como una especie de báscula. Por momentos funciona siendo causa de deseo y por momentos puede vacilar y entonces el sujeto confrontarse con ese objeto que lo angustia. Hasta ahí tenemos entonces el funcionamiento de la angustia cuando se presentifica ese objeto. En ese punto el sujeto tiene la certeza de su angustia y el sujeto pierde todas sus referencias. Hay otra modalidad, esto sería la modalidad normal del funcionamiento de la angustia, que es cuando vacila el fantasma. Hay otra modalidad de la presencia de la angustia, que sería una angustia bajo un modo mucho más insoportable para el sujeto, que es la realización del fantasma. La realización del fantasma no solo es la presencia del objeto, sino que es el punto donde el sujeto se encuentra en una escena en la cual lo que se devela no es solo su propio goce, como en el caso del hombre de las ratas, en la vacilación del fantasma, sino que se realiza el goce del otro. La realización del fantasma implica la dimensión donde ese objeto, que es el objeto de goce del sujeto, aparece en su versión de un goce del otro, es decir, el sujeto como siendo gozado por el otro. La forma que ustedes conocen es la forma de la metáfora de la mantis religiosa, que no me voy a meter en eso, supongo que conocen la metáfora de la mantis religiosa, pero básicamente lo que Lacan plantea es que la realización del fantasma es el punto donde el sujeto es gozado por el otro, donde el sujeto no solo se encuentra con su propio objeto, sino que se encuentra como objeto del goce del otro. En ese punto, cuando se encuentra como objeto de goce del otro, es el punto de máxima angustia del sujeto, es el punto donde el otro no lo reconoce como sujeto,
no lo reconoce como un yo, no lo reconoce ni como un semejante, ni como un sujeto, sino que lo usa para su goce. Y ese punto donde el sujeto se encuentra como gozado por el otro es muy cercano a lo que ustedes vieron en Schreber, cuando Schreber es gozado por Flechsig, pero justamente eso está en el plano de la psicosis, no en el plano de la neurosis. Pero en los puntos de encuentro de la neurosis con el nivel donde el sujeto es gozado por el otro, son siempre encuentros traumáticos. Por ejemplo, en Dora está ubicado cuando ella es intercambiada por los hombres, por el padre y por el señor K. Y ese encuentro con el ser usada por el otro, ser usada como objeto de goce del otro, en muchos casos desencadena pasajes al acto. Desencadena pasajes al acto en la medida en que es una angustia insoportable para el sujeto que puede producir el efecto de lo insoportable y con ello un pasaje al acto. Bueno, con esto entonces hemos trabajado 4 conceptos principales que son la angustia en Freud, en sus 3 momentos, la angustia definida por Lacan en 2 de sus definiciones, como la angustia que no engaña y la angustia señal de lo real, y otros 2 conceptos que son la vacilación del fantasma y la realización del fantasma. Bueno, les agradezco mucho por su atención y nos veremos más adelante. Hasta luego.